El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Jesús era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, tenían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús le replicó: tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Tomen asiento. Con frecuencia nos han dicho que hay que decir la verdad. ¿Hay que decir la verdad? Yo creo que, no es que yo creo, sino también la enseñanza de Jesús, más que decir la verdad, es vivir en la verdad, que es totalmente distinto. Hoy día vemos un caso en el que a Jesús le preguntan, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué había hecho? En la lectura que tocaba el día de ayer, porque ayer fue la fiesta de la visitación de la Virgen y fue la lectura de la visita de María a su prima Santa Isabel. Pero si no hubiese sido fiesta, nos hubiese tocado escuchar el Evangelio cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Entonces Jesús expulsa a los mercaderes, y es ahí, después de ese episodio donde los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercan y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Los que tenían la autoridad eran los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos. Ellos sí podían permitir quienes vendían en el templo o no, o sacarlos. Jesús humanamente no tenía ninguna autoridad, digamos, humanamente. Porque, por ejemplo, si alguien viene aquí y quiere dar una orden, ¿no? Sin mi autorización, sin mi permiso, dice: me voy a llevar esta banca. Pues no están autorizados. Es el párroco el que puede autorizar. Entonces, humanamente, Jesús no tenía una autoridad humana, digamos. O sea, de quién en el templo vende o no vende. De hecho, la autoridad que ellos tenían, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se había convertido no tanto en una autoridad espiritual, sino material. Les interesaba el dinero, les interesaba cuánto van a entrar en las arcas. Sí, venga quien venga, y el templo no importa. Esa era la autoridad que tenían los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos tenían esa autoridad. Pero la autoridad de Jesús era una autoridad diferente. Era una autoridad espiritual que le brotaba de su mismo ser, de lo que eran. Y entonces, frente a esa pregunta que le hacen los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, frente a esa pregunta que le hacen, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Jesús le responde con otra pregunta. Les dice: yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me responden sinceramente, yo les voy a decir con qué autoridad hago, y si no me responden, tampoco les voy a responder a su pregunta. Y la pregunta es: ¿el bautismo de Juan venía de Dios o de los hombres?
Y entonces entre ellos se ponen a cuchichear, dice, a deliberar. A ver, si le decimos que venía de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Porque no le creyeron. Más bien se confabularon con Herodes y lo mandaron a asesinar a Juan el Bautista. Entonces, si le decimos que venía de Dios, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que el bautismo de Juan viene de los hombres, aquí nos van a agarrar a pedradas, porque la gente tenía a Juan por profeta. ¿Y qué dijeron? ¿Se acuerdan? Entonces le dicen o le responden a la pregunta de Jesús, no lo sabemos. Ah, bueno, si ustedes tampoco lo saben, yo no les digo con qué autoridad hago esto. Y se fue campante, no les dijo. Entonces por eso, entre decir la verdad, no hay que decir mentiras, por supuesto, o en lo posible, tratar de no decirlas, pero más que decir la verdad o decir mentira, a veces cabe la posibilidad del silencio. Como el Señor se guardó su verdad, guardó silencio y no les respondió, no les dijo con qué autoridad hacía eso. Aquí hay una gran lección, como le decía, más que decir la verdad, se trata de vivir en la verdad. Vivir en la verdad para el cristiano es vivir en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces, eso es lo más importante. Como le decía, aprender a vivir en la verdad. Se ponen de pie.